Y a veces digo, qué difícil es dar el mensaje cuando el mensaje ya ha sido dado. Y Nara me sacó uno de los pasajes que iba a compartir esta mañana. Así que estamos en consonancia entonces, Nara. Amén. Bueno, les pedimos que los chicos se queden aquí adelante un ratito para que, bueno, ya como la hora ha avanzado. Y a modo de conclusión en este día, el Señor siempre tuvo esa inquietud sobre los niños. De hecho, Él dijo que de los tales, y si no nos volvemos como ellos, ¿qué dijo? No entraremos en el reino de Dios. ¿Sí? Fíjense que llamativamente, cuando Jesús iba caminando con la multitud, ¿no? Los discípulos querían sacar a los niños, ¿no? Los sacaban, como que molestan. Sin embargo, como Jesús, ¿no? Dice que alzó un niño en brazos, lo tomó, ¿no? ¿Cómo nos cuesta muchas veces imaginarnos a Jesús de esa manera, ¿no? Sin embargo, Él tomó ese niño en los brazos, ¿no? Lo bendijo, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. Y el mismo ejemplo usó cuando los discípulos no se preocupaban que iban a ser el mayor, ¿no? Al que no recibe el reino como un niño tampoco va a entrar en él. Pero qué importante es ver que siempre que el Señor iba a hacer algo importante en la historia, siempre comenzaba con un niño, con un nacimiento. Y podemos verlo en la palabra, cantidad de niños que hicieron un cambio en la historia. Y yo quiero usar rápidamente, vayamos a Éxodo capítulo 3. En el libro de Éxodo, no sé por qué dije capítulo 3 y es el capítulo 2. Y este es un niño que nació en un determinado momento difícil de la historia del pueblo de Israel. Estaban esclavos en Egipto y como siempre Dios tiene un plan. Aunque el plan de Dios, ¿no?, lleva muchas veces años, tiempo, ¿no? Y dice el capítulo 2 de Éxodo, dice verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Una historia más que conocida. Pero miren qué importante, ¿no? Un niño que no tenía nombre, porque tenía dos hermanos mayores, ¿no?, que eran María y Aarón. Sin embargo, este niño, como había un plan sistemático para matar a todos los niños, ¿no?,
fue escondido y ya no lo podían ocultar más y seguramente ya con de alguna manera la preeminencia de Dios, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? Se armó todo este escenario para que ese niño, ¿no? Que fue arrojado a las aguas, llegara, ¿no? A ese lugar, a la hija de Faraón. Y como Dios fue tramando ya el escenario, los preparativos para ese niño, de tal manera que ese niño se crió en la corte de Faraón. Fue un hombre, dice, que poderoso en palabras y letras, pero llamativamente ese niño, recién a los 80 años, comenzó el propósito de Dios en su vida. Estuvo 40 años en el desierto primeramente, cuando se fue, que huyó de la casa de Faraón, y luego otros 40 años llevando al pueblo de Israel. Y a los 80 años, ¿no? Moisés comenzó el ministerio. Pero comenzó con un nacimiento prodigioso, con algo soberano. Un niño que los padres entendieron que tenían un propósito en la vida. Y ese niño se transformó en el libertador del pueblo de Israel. Qué tremendo es ver la soberanía de Dios. Cuando un niño entra en la escena, no sabemos cuál será el plan y esa vida. Por eso qué importante que nosotros como pueblo, los maestros de la escuela bíblica, que enseñan a estos niños cuál será el plan de Dios para sus vidas. Tal vez hoy los vemos, tal vez inquietos, que nos hacen renegar muchas veces, pero sin embargo, cada uno de estos niños tendrán un plan en la historia de Dios. Por eso, qué hermoso es ver cuando los maestros invierten tiempo en estos niños, para que aprendan la palabra de Dios. Todo comenzó, esta historia de Moisés, con ese niño que los padres, ¿no?, entendieron que seguramente Dios tenía un plan. Lo ocultaron, lo pusieron, ¿no?, y llegó a la corte de Faraón. Y se convirtió en ese líder que liberó al pueblo de Israel de las duras tareas de Egipto. ¿Y cuántos milagros pudo ver este niño ya hecho hombre por la mano de Dios, ¿no? De tal manera que la historia bíblica dice que cuando culminó su ministerio, Dios, que no le permitió entrar a la tierra prometida, le dijo que subiera al monte, a la cumbre del Pisga, y dice que Dios lo enterró en ese lugar, y nadie conoce el sepulcro de Moisés hasta el día de hoy, porque dice que Dios lo enterró. Qué tremenda historia. Bueno, daría para hacer una predicación larguísima, pero avanzo en esta mañana y vayamos al pasaje de Jeremías que citó Nara en esta mañana, Jeremías capítulo 1. Nos encontramos con un pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Jeremías capítulo 1. Verso 5 que nos citaba nuestra hermana, dice: antes que te formé en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Y llamativamente Jeremías, como Moisés, también puso la misma excusa a Dios. Moisés dijo, cuando Dios lo llamó, que era torpe de lengua, que no sabía hablar. Jeremías, lo mismo: soy un niño, no sé hablar. Así que niños, hablen
de la palabra del Señor, no tengan miedo, ¿sí? Hablen del Señor Jesús. Y Jeremías, ¿no?, estaba ahí escuchando la voz de Dios, ¿no?, con sus temores naturales. Pero lo glorioso para nosotros también afirmar que Dios ya nos conocía y conocía a Jeremías antes de que se gestase en el vientre de la madre. Antes yo ya te conocí. Y mi amado hermano, Dios nos conoció antes que llegáramos a este mundo y tenía un plan para cada uno de nosotros. Y tal vez tu infancia, tu adolescencia haya sido traumática, difícil, sufrida, injusta. Seguramente con el pasar de los años muchas cosas te sucedieron, pero aún así Dios sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Y se lo recalca a Jeremías. Mira, Jeremías, antes de todo esto, yo ya tenía un plan trazado para tu vida. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y un propósito, y Él desea cumplir. Y como mencioné anteriormente, tal vez arrastramos dolencias de nuestra infancia, situaciones, marcas, pero que el Señor quiere restaurar y sanar, porque Él permitió que llegáramos a este mundo con un propósito. Ninguna vida es en vano. Para Dios todos somos importantes. Y a veces uno dice, llegué a esta altura de mi vida y ya está. No, mi amado hermano, hay propósitos, hay planes de Dios. Dios quiere cumplir con el llamado que te ha hecho. Y no importa la edad que tengas, Dios quiere seguir cumpliendo el propósito por el cual Él te ha llamado. Y siempre, lamentablemente, le ponemos excusas a Dios. O que no sé hablar, o que tengo esta limitación, o que soy grande, o que soy chico, o esto o lo otro. Y siempre parece estar en nuestro ADN ponerles excusa a Dios para cumplir sus propósitos. Y Dios tiene que estar detrás nuestro alentándonos. Mirá, yo te puse, como le dijo a Jeremías, te puse en este pueblo, dice la palabra de Dios. Mira que en este puesto, en este día, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El plan, el propósito de Dios. Te puse con un propósito. Y Dios nos puso a nosotros, a cada uno, con un propósito en este mundo. No es dejar transcurrir el tiempo. Dios nos puso con un propósito. Y qué lindo es cuando, de alguna manera, podemos cumplir ese propósito de Dios con nuestras vidas. Ayer escuchábamos a una predicación que continuamente la palabra temor se encuentra en la palabra de Dios, porque lo primero que nos sobreviene siempre ante un desafío es el temor. Por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Y vamos a encontrar cantidades de pasajes que siempre Dios nos dice, no temas, no temas. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Y Dios siempre está alentándonos a cumplir su propósito. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jeremías. Y siempre Dios está alentando. Y avanzo con dos personas más, pero ahora del Nuevo Testamento. Si me acompañan al Evangelio de Lucas capítulo 1. Una persona que siempre me impacta su vida. Y nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, verso 5 del capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Qué tremendo la vida de Juan el Bautista. Un hombre que la historia dice que desde su nacimiento hasta que empezó su ministerio tuvo 30 años. Sin embargo, dice que su ministerio duró 6 meses nada más, hasta que lo decapitaron. Pero sin embargo fue ese niño que nació en la vejez de este matrimonio de sacerdotes y que tuvo un plan de Dios para su vida: ser el heraldo del Rey, el que anunciaría la venida del Señor Jesucristo. Juan dice cuando empieza su ministerio: yo no soy el Cristo, pero viene de mí, tras de mí, uno el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ya Juan avisoraba quién venía detrás de él. Y fue aquel mismo Juan que dice: he aquí, cuando Jesús viene a él para ser bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo importante no es lo que Juan dijo, sino lo que Jesús dijo de Juan. Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿no? Y Jesús dijo en un momento que Juan no hizo ninguna señal, pero que todo lo que dijo de Jesús era verdad. Y uno dice, ¿cómo marcó la vida en ese momento en la historia del pueblo de Israel? Dice que cuando Juan comenzó su ministerio, muchos venían a él y le decían, confesando sus pecados: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Imagínense a Juan el Bautista, una tromba en medio de esa nación, que apareció como un rayo, como un trueno, con el poder del Espíritu Santo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero qué tremendo, porque este Juan, cuando muchos de los discípulos de Juan el Bautista le decían: mirá, todos se van detrás de Jesús, él dice: no importa, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué hermosa vida la de este joven, este hombre, que llegó a vivir 30 y pico de años nada más, y se preparó un montón de tiempo. Dice que él estaba con un grupo de senios en la comunidad de Qumran, personas que estudiaban las escrituras, los papiros de ese momento. Sin embargo, tan poco, y uno diría, tanta preparación para tan poco tiempo. Sin embargo, esa vida que le nació en la vejez a los padres cumplió el propósito de preparar el camino del Señor. Y termino con el Lucas 2, ya capítulo 2, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús, que fue preanunciado muchos años antes
por el profeta Isaías. ¿Sí? Capítulo 9 de Isaías, se lo titula el libro de Isaías, el profeta mesiánico, porque habló no solo del nacimiento de Jesús, sino de la crucifixión, como nos leía Federico. Capítulo 9 nos habla que un niño nos es nacido, ¿no? Dice: el principado sobre su hombro y su reino no tendrá fin, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Tremendo. En medio de la historia irrumpe el Señor Jesucristo, aquel que fue profetizado tantos años antes y que la Escritura hablan tanto de él. Y llegó en un momento determinado de la historia, donde la nación estaba bajo el imperio romano e Israel siempre estaba esperando al Mesías. Y nos dice, capítulo 2, verso 41, ya cuando Jesús era grande, ya había crecido, y dicen: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tremendo el nacimiento de Jesús. Aún un hombre llamado Simeón dijo que él le había sido revelado que no iba a ver la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Dice que cuando lo llevaron al templo a Jesús, este sacerdote dice: ya está, despide ahora a tu siervo en paz. Mis ojos han visto la salvación. Tremenda la descripción. La historia. Siempre Dios, cuando quiso ser algo grande, empezó con un niño, en diferentes momentos de la historia. Podríamos leer más casos en la palabra de Dios, pero el caso más sublime es el Señor Jesucristo. A tal punto que marcó la historia antes de Cristo y después de Cristo. Miren si tuvo significado la vida del Mesías al mundo. Aún Israel está esperando al Mesías. No entendió que Él lo venía a salvar de sus pecados. Aún Israel sigue padeciendo, esperando al Mesías. Pero Él vendrá por segunda vez en gloria. Vendrá a juzgar, pero aún tendrá un trato para con Israel. Pero en el mientras tanto fue usado por Dios para traer tantos al arrepentimiento, sanar y liberar. Y Él, que pagó en la cruz, como escuchaba, por nuestros pecados, que nos salvó, que se fue a los cielos y mandó al Espíritu Santo para que luego naciese la iglesia, es el que sigue estando presente en medio nuestro y sigue llamando a cada uno de nosotros
a la tarea y sigue estando. Pasaron ya 2000 años aproximadamente de ese nacimiento glorioso hasta inentendible. ¿Cuánto se suscitó en torno de ese nacimiento? ¿No? Todo lo que pasó, tuvo que irse a Egipto porque querían matarlo. Volvió. ¿Cuánto padeció el Señor? Pero el plan de Dios se cumplió. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que cuando llegó el tiempo que se cumpliese, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de carne, ¿no? Dios envió. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a Jesucristo. Y mi amado hermano, de alguna manera, a modo de reflexión, ninguno vinimos a este mundo sin un propósito. Dios nos trajo con un propósito para cumplir y seguir escribiendo la historia. Por eso debemos regocijarnos que estos niños sigan creciendo en la palabra de Dios, en las Escrituras. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así debe ser también nuestra vida. Crecer cada día en sabiduría, en gracia para con Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros, porque nos rescató, porque vino a pagar por nuestros pecados? Y hoy podemos ser parte de su pueblo, de la iglesia. Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, y queremos cumplir el plan por el cual tú nos has llamado y nos has traído a este mundo. No queremos dejar pasar los años sin cumplir tu propósito. Señor, tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, Señor, sabemos que tú sigues trabajando en nuestras vidas, obrando, pero queremos cumplir tu propósito, Señor, con nuestras limitaciones, Señor, con tantas debilidades, como estos hombres, como fue Moisés, Jeremías, Elías, David, tanto, Señor, pero cumplieron tu plan y tu propósito. Señor, en esta mañana queremos una vez más rendirnos a ti y decirte, Señor, usa mi vida en el lugar donde tú me pongas, pero usa mi vida para tu gloria. Que mi vida no se desgaste en vano, Señor. Que cada día que me toque abrir mis ojos, Señor, que sea una oportunidad, que yo pueda ser usado para que alguien más pueda conocerte. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por todos los hombres que tú has usado en la historia. Tantos niños que vinieron con propósitos. Gracias, Señor, porque tú en el tiempo, tu tiempo, Señor, tú cumples tus planes, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias por todos estos niños en esta mañana. Que puedan seguir creciendo en sabiduría, que puedan seguir creciendo en tu palabra. Que desde niños, Señor, como Timoteo, escudriñaban las sagradas escrituras. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.